Ahora es noticia también las altas temperaturas y también desde hace una semana los refugios climáticos activos en la ciudad de Zaragoza. David. Así es, se han anticipado, el Ayuntamiento de Zaragoza lo ha anticipado. Ayer hablábamos de la importancia de hidratarnos, de beber líquidos ante este episodio de calor, sobre todo las personas mayores. Pues bien, que sepan que tienen esos 55 refugios climáticos que Zaragoza pone a disposición de todo aquel que pueda usarlos. Vamos a verlos en su horario de apertura. Son 55, como digo, los lugares donde podemos cobijarnos, entre ellos pues los centros cívicos, los centros también para mayores y también los depósitos de Pinatel y la oficina de medio ambiente en Casa Jiménez desde el año pasado. Hay que decir que también las piscinas municipales son refugios climáticos donde podemos también refugiarnos de esos calores, de esas temperaturas tan altas, 38 grados que se están llegando a registrar en el día de hoy. Pues bien, nosotros hemos salido a la calle para saber si la gente conoce de estos refugios climáticos y también cómo combate el calor si les coge en la calle. Sí. Yo lo intento porque yo lo paso muy mal con el calor. Entonces, si me puedo resguardar en algún sitio para que no me entre el mareo o me pase algo, mejor. Todo. Y sobre todo rincones de sombra, las terracicas, echas una cervecita o lo que sea, y por lo menos combates el calor. Hombre, yo intento evitar las horas de más sol y si tengo que salir obligatoriamente voy buscando las sombras. Esto lo veo más para niños, pero bueno, yo siempre está ahí, si te apetece. Hombre, podían poner un poco más o zonas así de que hay un poquito de lluvia, de humedad, porque hace extremadamente calor y para las personas mayores yo creo que hace falta ver. Bueno, pues fíjate, esa señora que se quedaba diciendo, ¿hace falta más pulverizadores? Pues resulta que hace unos días la consejera de Medio Ambiente anunciaba que se ponían a disposición del ciudadano esos pulverizadores de agua que hay en el barrio de Delicias, junto a Duquesa Villahermosa, y también un remojachicos, que no sé si habías hablado de este concepto, en el Actur también hay a disponibilidad de todo aquel que quiera utilizarlo para combatir esas altas temperaturas. Pues como decía, la propia consejera fue la que lo anunció. Y además hemos sumado los pulverizadores de la calle Delicias y también el remojachicos en el Parque de la Tolerancia. Al final es una acción que empezamos en el verano pasado, se ejecutó durante el verano pasado y que todavía no habíamos podido poner en marcha y que ahora lo sumamos a esa red de refugios climáticos. Bueno, pues fíjate cómo nos despedíamos de antes esa señora demandando pulverizadores. Pues quiero que veas muy atenta cómo reacciona esta mujer cuando le decimos que apenas 3 metros a su espalda están los propios pulverizadores. No sé si se había fijado, pero han instalado justo aquí unos... ¡Ay, va! No me había fijado. ¡Wow! Pues está genial, muy bien. No me había fijado, muy bien, ahora los probaré. Hacemos uso, la verdad que últimamente pasamos todos los días por aquí y viene muy bien ahora con el calor. Han hecho muy bien en poner estas cosas aquí. Por lo menos aquí en esta plaza, que hay bastantes críos y esto, y hace bastante calor, pues viene bastante bien esto. Tendrían que ponerlo en bastantes sitios de la ciudad, por lo menos refresca el ambiente. Desde el principio, desde que ya lo encendieron, me he metido y la verdad que bien, que te refresca mucho y pienso que también para las personas mayores que vienen aquí a pasar el rato, en verano cuando hace mucho calor, si se meten un poquito ya se refrescan y ya igual un mareíto que te puede dar, pues ya no te da. Pues porque yo iba con el micro, pero también estuve tentado a meterme ese día debajo de los pulverizadores. Es importante también el hecho de que haya pulmones verdes, Vanessa, porque la temperatura se nota mucho cuando estamos en una zona arbolada a cuando estamos en el centro de Zaragoza rodeado de edificios. De hecho, en Valdespartera ha habido una iniciativa muy interesante de plantar árboles para conseguir esos pulmones verdes, en este caso en el barrio de Valdespartera. Vamos a verlo. Crear pulmones verdes dentro de la ciudad. Este es uno de los objetivos que el Grupo de Medio Ambiente Distrito Sur está llevando a cabo en el barrio de Valdespartera. Han plantado ya más de 1.300 árboles y entre todos los vecinos los cuidan y los vienen a regar semanalmente. Además de esta iniciativa naturalista, también se crea un colectivo entre todos los vecinos, todo con el objetivo de naturalizar su barrio, que como pueden ver se trata de un barrio muy vivo. Te voy dando paso, mira esta otra. Aquí tienen el claro ejemplo de que juntos se pueden lograr grandes cosas. Este invierno han venido 200 personas voluntarias. Creo que hay gente que piensa que tiene que hacer algo contra el cambio climático y la renaturalización de las ciudades es una de las vías.
llevamos ya 5 años plantando y este año hemos plantado en torno a 300-350 árboles. Árboles y arbustos, y de especies muy variadas. El pino carrasco funciona muy bien, pero también ponemos piñonero, también tenemos sabinas, también tenemos almendros, también tenemos olivos. Arbustos tenemos lentiscos, tenemos romero, tenemos tomillo, tenemos ontina, tenemos aliaga, bueno, mix. Y aunque son especies adaptadas al clima, los vecinos tienen que hacer un apoyo al riego. Y para eso organizamos las campañas de riego vecinal, que este año va a ser la 4ª. Tenemos actualmente 45 voluntarios. Desde aquí hago una llamada para que se vayan sumando. El año pasado fuimos 66 y lo que hacen es dividirnos en cuadrillas porque hay 7 zonas como estas. Esta es la más numerosa y otras más pequeñas. Entonces cada cuadrilla se autogestiona. Una forma de fomentar tanto el amor por la naturaleza como las relaciones humanas. Se está generando sombra, se está generando biodiversidad y bueno, ya hay árboles más grandes que mi hijo, que tiene 9 años. Fíjense ahora en la diferencia entre un suelo vivo y uno que no lo es. Una forma muy fácil de ver que un suelo rico es un suelo que beneficia y que tiene beneficios térmicos es que es capaz de absorber mucha más agua que un suelo que no está tan vivo. Entonces os lo voy a mostrar simplemente regando un suelo que hemos cogido de una de las plantitas y un suelo que hemos cogido del camino que no tiene apenas vida. Y es que un suelo con vegetación influye directamente en la temperatura. Aparte de que retiene mucho mejor el agua de lluvia y evita que se produzcan escorrentías que hay en algunas zonas, el suelo se mantiene más húmedo y por lo tanto tiene mucha más inercia térmica y la temperatura y el confort térmico es mucho mejor. El objetivo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con pulmones verdes dentro de la ciudad. ¿Cómo me gustaría que fuera Valdespartera? Pues que mantuviera estos espacios y estos espacios naturalizarlos con plantaciones y con huertos urbanos, porque es una forma de naturalizar que además favorece la alimentación y reducimos un montón de emisiones. Y que no haya tanta diferencia entre vivir en un pueblo y en una ciudad. Ruralicemos las ciudades, por favor. Qué bonita iniciativa, sin duda, la de estos vecinos de Valdespartera. Verán que en nuestra mesa se ha unido, ya saludamos a Samuel Barrado, él es investigador de UNIZAR, geógrafo del grupo Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales de la Universidad de Zaragoza. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar, si te parece, y te voy a tutear por el principio. ¿Qué es una isla de calor, para que quede bien definido? Vale, pues una isla de calor es un fenómeno térmico que se da en las ciudades y que se caracteriza porque ese núcleo central de la ciudad es mucho más cálido que el entorno periurbano, que es más rural o que no está tan construido. Samuel, si te parece vamos a ver un gráfico en el que vemos esas islas de calor y para entender un poco esas diferencias térmicas que hay dependiendo de los barrios, vamos a ver, por ejemplo, si nos vamos moviendo con el puntero en ese gráfico, que estamos viendo ahora que podemos acceder a través del portal del Ayuntamiento de Zaragoza, vemos que hay una diferencia casi de 2 grados, incluso a veces más, entre unos barrios periféricos y el centro, ¿no? Así es, podemos llegar incluso a diferencias mucho más elevadas. De media, por ejemplo, tenemos 1,5 grados en lo que es la temperatura media anual, pero podemos encontrar entornos del centro o de los barrios más tradicionales como de Delicias o del Oliver, donde la masa construida es mucho más potente, tenemos mucha menos presencia de zonas verdes, donde esta temperatura es mucho más elevada que, por ejemplo, otros barrios más cercanos al río, donde la vegetación es más prominente. Por ejemplo, pues aquí mismo, cerca en el Actur, es una diferencia. ¿Desde cuánto hace que se realizan este estudio? ¿Cómo se realizan esas mediciones para saber bien la temperatura en cada punto? Porque nos ofrece muchas, clicar en muchos puntos de la ciudad. Eso es. Bueno, estos estudios, al final, el clima urbano de Zaragoza, gracias al doctor José María Cuadras, se iba estudiando desde hace muchos años. Lo que pasa es que las metodologías han cambiado y actualmente, gracias a colaboración con el Ayuntamiento, desde el año 2015 tenemos una red de 20 sensores distribuidos por todo el entorno de Zaragoza y el periurbano para hacer mediciones cada hora de la temperatura y la humedad. De esta manera tenemos un seguimiento de casi 10 años de cómo ha sido la temperatura en diferentes puntos. Estos puntos están seleccionados porque las características de ese ambiente nos sirven para luego poder extrapolar con una serie de datos de satélite y ver, por ejemplo, los mapas que hemos visto antes. Estamos viendo, de hecho, esos sensores que tenéis repartidos por toda la ciudad. Hablamos del Actur, que es una zona hot, una zona caliente, pero vamos a ver si te parece otro gráfico en el que va a ser muy claro
esos puntos, ¿no? Decíamos la diferencia que hay en las zonas en las que hay arboladas y que son más verdes, a las zonas, por ejemplo, como el Pilar, donde registráis los mayores picos de temperatura, ¿no, Samuel? Sí, al final aquí lo que hemos realizado es un trackset de esos mapas que hemos visto antes con, digamos, puntos concretos donde podemos ver mejor esa evolución y esa forma de campana. Al final lo que muestra esa gráfica es esos entornos más construidos, donde materiales como el asfalto o el cemento son mucho más presentes, vemos ese aumento de la temperatura. Al final estos materiales lo que hacen es absorber mucho más calor, ¿vale? Que lo retienen durante el día y durante la noche lo liberan de una forma mucho más gradual. Esto hace que la temperatura cercana a este tipo de materiales sea más elevada durante la mayor parte de la noche. Luego también la falta de zonas verdes, de la poca presencia de humedad o incluso también la propia morfología urbana hace que la ventilación del entorno no sea la más adecuada y por lo menos masas más cálidas y mucho más compactas se asienten y hagan especie de, junto con la contaminación de tapa, y tengamos esa forma ahí de, digamos, de olla de aumento de la temperatura. Sí. Y qué bienvenido es el cierzo en estos días, ¿no? Para que de una manera u otra la sensación por lo menos es diferente. Sí, al final tenemos la grandísima suerte, aunque a veces sea un incordio, el cierzo al final lo que permite es ventilar esa ciudad, disipar mucho más esta masa concentrada de aire y hacer que la temperatura baje. También hemos observado que a mayor velocidad de viento, y en este caso del cierzo, esa intensidad de la isla de calor disminuye. Estamos viendo ahora, Samuel, las noches tropicales. ¿También incide este concepto de islas de calor en que la temperatura sea más elevada durante las noches? Sí, al final es una especie de intensificación ya de un fenómeno de partida. Tenemos esa isla de calor que es mucho más intensa durante la noche y luego tenemos ese tipo de fenómenos que precisamente se dan durante estas noches. ¿Qué pasa con las noches tropicales? Que son noches en las cuales la temperatura no desciende en ningún momento de los 20 grados, lo que toda la repercusión que eso tiene, por ejemplo, para nosotros, para la salud. Al final vemos que si estos entornos urbanos esa temperatura es mucho más intensa durante la noche, se intensifica, y si a esto le sumamos las tendencias actuales de calentamiento global, tenemos espacios especialmente vulnerables, y vemos, por ejemplo, en los últimos años como ya no es raro que cada verano tengamos más de 20 días de noche tropical, cosa que hace poco era mucho más improbable. Mira, en la siguiente gráfica estamos viendo algo también muy interesante. Muchas veces hablamos de ese calentamiento global, de si realmente se está notando. Pues fíjate en esta gráfica como vemos el promedio de temperaturas que ha ido ascendiendo paulatinamente, incluso en los últimos años casi la curva es siempre ascendente, ¿no? No hay altibajos. Sí, ahí en esa gráfica vemos una tendencia positiva. Al final lo que estamos observando son las temperaturas registradas en el Observatorio de Referencia de AEMET para la ciudad de Zaragoza, y vemos como si comparamos el periodo de los últimos 30 años con el periodo de referencia, que es la mayor parte del siglo XX, vemos un aumento de cerca del 0,7 grados, en lo que es la temperatura media anual, una temperatura que a partir de los años 70-80 vemos un incremento mucho más acuciante. Y fíjate, Vanessa, porque ahora en la siguiente gráfica vemos también algo muy acuciante, y es que antes había alternancia entre años que eran más frescos, años que eran más calurosos, pero es que fíjate, en las últimas décadas apenas hemos tenido esos altibajos, ¿no? Notamos también al alza la temperatura media que hacen los veranos. Eso es. Bueno, ya no es raro que cada año nos encontremos con algún titular de el verano más cálido de los últimos 30 años, a la temperatura del mes de junio más alta registrada. Al final tenemos una situación de cambio climático en el cual la temperatura está mucho más elevada y los entornos urbanos son los más vulnerables, porque ese aumento de temperatura de base contamos con otro aumento de temperatura que es la propia ciudad que provoca ese aumento. Por lo tanto, por ejemplo, en una gráfica como esta, que es la del verano, vemos como ya la anomalía casi siempre es positiva a partir de los años 2000. ¿Sabes lo que más buscamos estos días? Sí. La más buscada. La más buscada de todas. No es una delincuente, sino es la sombra. La sombra. Que también podemos descubrirla gracias a una aplicación que hay también en el portal del Ayuntamiento de Zaragoza, en el cual podemos ver esa evolución que hay desde las 8 de la mañana, que es cuando empieza a ver los primeros rayos de sol, y vamos viendo cómo esa sombra avanza y nos puede dar cobijo en algunas horas del día, sobre todo durante la mañana, pero a partir de las 2, que es en el punto más alto, es difícil encontrarla, Samuel. Así es un factor más que intensifica algunos fenómenos dentro de la isla de calor. Al final, con mayor radiación, ¿vale?, ese aumento de la temperatura es más elevado. Al final, esa mayor radiación en espacios como el cemento o el asfalto hace que acumule mayor onda corta, que es esta que llega con la luz solar, y luego durante la noche pues la expulse. Y es decir, cuanto más se caliente durante el día, durante más sol,
pues más calor tendremos durante la noche. Entonces hay que ir buscando esa sombra. Pues me parece que nos quedan unos cuantos días buscando esa sombra. Acabamos de ver, enseguida conocemos la previsión del tiempo de manos de nuestro compañero de Ramón. Muchísimas gracias por venir y explicarlo tan bien. Te esperamos a lo largo de este verano, otro día más aquí. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Gracias también, David. A vosotros. Y luego me enseñas bien esa aplicación. Sí, voy a buscar la sombra.